Ok, me dicen compleja, bimembre simple, bimembre simple. A ver. Tenemos asemeja, tienen solo dos verbos, ¿no? Así que unimembre no es. Ahora tenemos que definir cuál es la función que tiene cada una de estas proposiciones. En principio, si es que son dos proposiciones distintas. Tenemos asemeja, que claramente tiene como sujeto conscience, porque ¿qué es lo que se asemeja a uno de esos globos de colores? Esto, ¿no? Y después tenemos tienen, que también sujeto tácito, ¿qué es lo que tienen en su interior muchos otros globos? Esos globos de colores. O sea que tenemos dos proposiciones distintas. No sería bimembre simple. Y además de eso, vemos que acá tenemos uno de los nexos subordinantes o pronombres relativos que encabezan las subordinadas complejas. Esta subordinada estaría cumpliendo la función adjetiva. ¿Por qué? Porque aporta información sobre los globos de colores. Por tanto, la clasificaríamos a las 5 como oración bimembre compleja, nuevamente. La 6 creo que es bastante sencilla. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo la clasificarían? No hay coincidencia en esta semejanza. ¿Por qué bimembre simple? Claro, pero nosotros vimos bien que tener un verbo no es garantía de que sea bimembre simple. Ah, ahí saltaron los demás, se animaron. Unimembre. Sí, es unimembre. Este es el verbo haber, un verbo existencial que no tiene sujeto. Es justamente uno de esos casos que mencioné al principio, tanto en el curso como en la clase pasada. Hay, en este caso, no podemos decir que alguien hay, simplemente hay porque algo existe, ¿sí? Entonces este hay no tiene sujeto, es una oración unimembre, ¿sí? Ok, mientras seguimos con la 7, vayan pensando así, vamos avanzando rápido. Podemos, en cambio, volvernos hacia las lenguas jeroglíficas como el chino y el antiguo egipcio. Entonces, ¿cómo clasificarían a las 7? Bimembre simple. Pero vos que siempre participaste, ¿animás a decir por qué? Ay, pero ya me siento mal No. participando Bueno, tiempo. vamos a decirle que se animen como Bren, que ahí pone el cuerpo. Bueno, Sí. ¿Por qué crees que es bimembre simple? porque tenemos un solo sujeto, Ok, ¿cuál es? está tácito, Sí, sería como nosotros. perfecto. Y Y yo creo que es una sola proposición, porque ese en cambio, por más de que esté en comas, no significa que haya una separación de proposiciones. perfecto, sí, tal cual. Así que es bimembre simple. De hecho, este es un caso bastante atípico porque este conector está separando toda una frase verbal en realidad, porque ese volvernos también es parte, esto lo van a ver más adelante, obviamente, no tienen por qué saberlo ahora, pero podemos volvernos, es parte de una misma frase verbal en este caso. Van juntos, porque si ustedes, bueno, los que sean de inglés, recordarán los modals, bueno, poder también es una especie de modal, entonces generalmente siempre va en conjunto con otros verbos, ¿sí? Vos podés hacer algo, entonces siempre va a haber un verbo en infinitivo que generalmente coloque con ese verbo poder en la mayoría de los casos, no en todos. Entonces acá sí, podemos volvernos como el único verbo y el único sujeto que hay es el sujeto tácito, que ya lo dijo Bren, es nosotros, con lo cual
No hay ninguna otra proposición, pues no hay ningún otro verbo, ningún otro sujeto, y solamente tenemos ese sujeto y predicado, ¿sí? Bueno, seguimos con la 8. De nuevo, vayan viendo cómo la clasificarían. Presten mucha atención. En el antiguo egipcio hay el dibujito de un hombre que se arrodilla y eleva sus brazos. Esto, de manera muy obvia, significa plegaria. ¿Qué tipo de oración sería? Rocío, ¿te animas a explicar por qué compuesta? Así no tengo que hablar yo. Ok, por el punto y coma. Pero el punto y coma no es una garantía de que sea compuesta. Entonces, ¿qué es lo que realmente la hace compuesta más allá del punto y coma? Porque hay compañeros diciendo compleja. Compuesta, compleja, compuesta, compleja. Alguien que me justifique por qué. Si no, no voy a clasificarla porque tienen que saber estas cosas. Alguien que se anime. Explíquenme por qué. ¿Cómo lo justificarían ustedes si tuvieran que decir es compuesta, es compleja? Estamos en las 7, por las dudas. No son independientes. Bueno, ¿por qué? Hola, Hola. Ahí va. sí, Sí. creo que es compleja porque está nexo subordinante que, y por más que haya punto y coma, creo que no son independientes. Si yo digo, en el antiguo egipcio hay el dibujito de un hombre que se arrodilla y eleva sus brazos, ¿lo entendés? Sí, pero si separo esto de manera muy obvia significa plegaria, creo que no, esto que no sabes bien de qué habla. Claro, bueno, esto pasó también el lunes. Esto es una referencia, chicos. No tiene nada que ver con la sintaxis. Esto sería lo mismo que decir ello significa plegaria o el dibujito significa plegaria. Pero no tiene nada que ver con la sintaxis de la oración. Esto es un sujeto, porque es un pronombre demostrativo que está reemplazando a dibujito. Entonces, teniendo esto en cuenta, sería compuesta, ¿sí? Voy ahí porque anduvieron diciendo un par de cosas. Déjenme ver antes de ir a ver si dijeron algo más. Sí, esto es un sujeto igual. Y Alejandro dice, tienen distintos sujetos. En la primera preposición hay un verbo existencial. En la segunda el sujeto es toda la preposición anterior. Muy bien. O al menos por ahí va. Tenemos en este caso hay, que ya dijimos que es un verbo existencial, con lo cual esta parte en sí sería un animembre. Van a encontrar casos así, pero a su vez tiene una subordinada compleja, porque tiene un que, ¿no? Y ese que encabeza una nueva proposición porque tiene arrodilla, eleva sus brazos. ¿Quién sería ese que se arrodilla y se eleva? Claramente el hombre, ¿no? Que está acá. O sea que esto modifica a hombre, un sustantivo. Por tanto, esto es una subordinada compleja adjetiva. O sea que, por más que si aisláramos esto, tendríamos un animembre, pero al tener esta subordinada, esto se convierte en una parte compleja. Hasta acá sería compleja. Ahora, ¿qué pasa? Lo que marcaba justamente Martina, y no sé quién más, perdón si me olvido nombres, que había un punto y coma y que acá teníamos esto, y esto sí es una proposición porque tenemos el verbo significa, de significar, que está conjugado, y su sujeto es esto, que esto
es un pronombre demostrativo que en este caso se referencia al dibujito. Lo está reemplazando con un pronombre, que es básicamente lo mismo que hacemos con los pronombres personales, entonces ¿por qué no sería un sujeto? Guarda con esas cosas. Acá lo clasificaríamos como oración compuesta porque, de nuevo, tenemos justamente dos proposiciones, una compleja y otra bimembre simple, que podrían estar separadas con un punto, pero sin embargo decidimos ponerlas con un punto y coma, con lo cual es una compuesta yuxtapuesta. Genial que entendiste. Cualquier otra duda que quede, si tienen, vayan diciéndome, yo mientras voy a ir descubriendo, así después, cuando terminemos, pueden ver toda la lista de las oraciones para anotárselas en caso de que se hayan perdido alguna. Entonces, oración compuesta. Seguimos con la 9, ¿sí? Un diseño tan similar que podría tomarse por una coincidencia, lo hallamos en el chino también con el significado de plegaria o de un hombre orando. ¿Cómo clasificarían esto? ¿Nadie? Ok, bimembre compleja, por ahí. ¿Por qué sería bimembre compleja? Traten de que si van a dar una versión y no se van a desmutear, de escribirlo todo de una, así lo hacemos más rápido. Porque hay como un delay entre las respuestas. Sí, acá dicen compleja porque no se pueden separar las proposiciones. Ok, está bien, voy a enfatizar en algo. Está buenísimo que se den cuenta de esto, pero no es lo único que se tienen que dar cuenta. Si ustedes empiezan simplemente con el hecho de que no se pueden separar, no van a terminar de entender bien por qué es compleja. O sea, una de las variantes, y esto lo digo por el ejercicio que viene después, que ahí sí se les va a complicar más si no saben todas estas cosas. Una es las cuestiones que van a enfatizar con las complejas, por ejemplo, es esto de que claramente no se pueden separar en el sentido no de que no podés tener una proposición compleja sola, sino de que no va a tener sentido por sí misma, es como si estuviera incompleta. Pero no es la única que la hace compleja. Tienen que darse más factores. De todos modos, igual, en este caso está bien, pero bueno, como ya dije, me gustaría que traten de justificar más en lo posible, si pudieran explicarlo, cosas que capaz en el chat no permite porque hay muchos caracteres, pero bueno, obviamente que para justificar esto necesitamos más detalles de los que vimos en el curso. Ok, acá dice puede ser por el nexo subordinante que modifica a un diseño, sí. Acá tenemos podría tomarse como verbo, que justamente tiene un sujeto tácito, ¿no? Y tenemos hallamos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Acá, como dijo, no me acuerdo el nombre, Ariana, perdón, como dijo Ariana, acá el que, esto, está modificando al diseño, ¿no? Entonces es una subordinada compleja adjetiva. ¿Por qué? Porque está modificando al sustantivo diseño, o sea que cumple literalmente la misma función que similar, que es un adjetivo. Y todo esto, si analizamos hallamos, ¿qué es lo que hallamos en el chino? Bueno, todo esto que es el sujeto, un diseño tan similar que podría tomarse por una coincidencia. Con lo cual es una bimembre compleja, la 9. Ok, la 10 es bastante extensa, así que vayan leyendo con calma.
Hay pruebas evidentes de que cuando un egipcio rezaba, su plegaria o la naturaleza de la plegaria era muy diferente de la plegaria o la naturaleza de la plegaria propia de un chino, pues el egipcio invariablemente adoraba el sol en uno u otro de sus aspectos, en tanto que el chino no confería mayor relevancia al sol. Lo que veneraba por sobre todo era el cielo, Tien, que era una idea considerablemente más compleja. ¿Cómo lo clasificarían? Y si pueden ir diciendo también por qué y qué otras cosas se encuentran, mejor. Si es que no se van a desmutear, traten de ponerlo todo en el chat, así lo leo de una. Y bueno, si alguien se anima a explicarlo, mejor, obviamente. No importa, es cielo en chino. Es un término. Si, ven, esto es porque no vieron. Si repasan los usos de. Bueno, igual acá no está. Es un término chino. Perdón. Iba a decir que la cursiva, pero acá no se puso con cursiva, así que lo copiamos mal nosotros sin querer. Entonces, ¿cómo la clasifican? Mientras alguien da su opinión, voy a ir mostrando. Tenemos el verbo hay, que ya vimos que es un verbo que se usa para los unimiembros porque marca existencia. Tenemos rezaba, tenemos era, tenemos también adoraba, tenemos confería, tenemos veneraba, era nuevamente y era nuevamente. O sea, estos son todos los verbos conjugados que encontramos acá. Ahora tenemos que establecer qué relación tiene cada uno con cada elemento, ¿no? Si hay preposiciones, etc. Por acá dicen compleja por los nexos subordinantes. Bueno, en principio sí. Ahora, tienen que analizar todo para terminar de definir si es efectivamente compleja o no, básicamente. Entonces acá, como decían por ahí por el chat, tenemos este qué, tenemos un cuándo también, tenemos un pues, tenemos un lo que, tenemos un qué. Estos serían todos los nexos, digamos, subordinantes que tenemos acá. O sea, tenemos un montón de complejas. Ahora, partes por partes. Esta sería la proposición principal. Hay pruebas evidentes de que cuando un egipcio rezaba, bla, 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 ¿sí? Y acá este que está encabezando todo. Espérenme un segundito. Todo esto. Hay pruebas evidentes de que cuando un egipcio, de que su plegaria, la de un egipcio, ¿no? O la naturaleza de la plegaria era muy diferente de la plegaria o la naturaleza de la plegaria propia de un chino. O sea, está diferenciando lo de los egipcios y los chinos. Que acá, en este caso, está hablando sobre las pruebas, ¿no? Pruebas evidentes de qué? De esto. Entonces, claramente, este que está colocando con este de para hablar sobre las pruebas. O sea que toda esta parte es una subordinada adjetiva, porque cumple la función de modificar a un sustantivo, que es pruebas. Después tenemos esta pequeña, que está con el cuándo, que habla del tiempo, ¿no? Entonces, de nuevo, si habla del tiempo, es lo mismo que decir que es un complemento circunstancial de tiempo, o sea que esta es una subordinada adverbial que está encabezada con cuándo. Y de nuevo también tiene su propia, digamos, proposición porque tiene su sujeto, un egipcio rezaba su verbo. Lo mismo acá, en la de la adjetiva tenemos todo esto como sujeto, su plegaria o la naturaleza de la plegaria, y todo esto como el predicado, con el sujeto, el verbo conjugado, perdón. Y después tenemos este pues es uno de los
nexos subordinantes que encabezan los complementos circunstanciales de causa, con lo cual esto es un adverbial, que en este caso es un complemento circunstancial de causa. De nuevo, acá ven que es otra proposición distinta porque acá el sujeto es el egipcio y todo esto es el predicado que tiene en este caso el verbo adoraba. Y acá me olvidé marcar en tanto que en este caso, aunque tengan mucha prudencia con eso de fijarse bien, aunque tengan que, todo esto es el nexo que encabeza, que en este caso es un complemento circunstancial de modo o de manera. ¿Por qué? Porque está diciendo de manera que el chino no confería mayor relevancia al sol. Es lo mismo que decir en tanto que. Y acá, nuevamente, otra proposición distinta de las anteriores porque el sujeto es el chino y todo esto es un predicado que también, nuevamente, es distinto. Después teníamos esta con lo que acá vemos lo que veneraba, por sobre todo, era el cielo. Acá, ¿qué era? El cielo, lo que veneraba por sobre todo. O sea que esto cumple la función de sujeto, o sea, una subordinada sustantiva. ¿Sí? Que acá, bueno, obviamente no está el sujeto en sí porque esto es el sujeto. Y después tiene que era una idea considerablemente más compleja. El sujeto de era es obviamente el cielo, está tácito. ¿Por qué? Porque justamente esta subordinada modifica al cielo. ¿Qué era una idea considerablemente más compleja? Bueno, el cielo. Y esta es una subordinada adjetiva que modifica a un sustantivo justamente, como todo adjetivo, ¿no? Ahora, si ustedes prestaron atención, vieron que yo dije que había otro sujeto que no estaba dentro de una subordinada, sino que era una subordinada. ¿Qué pasa con eso? ¿Seguirían clasificándolo como compleja? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo lo clasificarían? Habiendo hecho todo este análisis. ¿Falta algo marcar acá? Ahora que lo vieron más en profundidad. Ahí va, sí. ¿Y qué pasa con los 2 puntos, Bren? Que son un signo que está presente siempre en las oraciones complejas, para separar ¿Complejas? Ay, siempre me confundo, ¿complejas o compuestas? Compuestas. Compuestas son las que son independientes de la Sí. proposición. Ah, ok. Entonces sí, son las que dividen las proposiciones independientes, los 2 puntos. Es otro Coordinan, símbolo. no dividen. Igual. Tecnicismos. Más que nada para que no lo pongas en una justificación tipo dividen, no. Coordinan en todo caso. Pero sí, por eso. Muy bien. Entonces, si tenemos complejas y compuestas, ¿cómo las clasificamos? A todos esto, no solo a Bren que se animó ahí a explicarlo. Y por ahí me dijeron un pero también. Ahora voy con eso. Ok, compuesta. Florencia, ¿por qué crees que es compuesta? Porque hasta ahora venían diciendo compleja. Ok, sí. Por la mayor jerarquía, muy bien. Entonces, volvemos a que todo esto, aunque no lo parezca, es una misma proposición y todo esto es otra proposición, ¿sí? Que están unidas con 2 puntos, que es uno de los signos de puntuación que se usan para unir proposiciones yuxtapuestas, es decir, proposiciones que de otro modo podrían separarlas con un punto, por ejemplo, para separar las oraciones, pero que decidimos en este caso, por los 2 puntos, unirlas. ¿Por qué? Porque esta proposición está aportando más información sobre todo esto. Si después se fijan en las acepciones de los 2 puntos, van a ver cuáles son los usos. En este caso, esta proposición está dando una aclaración sobre la anterior proposición, lo que viene antes de los 2 puntos.
Si fuera un punto y coma, probablemente sería simplemente porque pensamos que tenía una cierta continuidad para que estén juntas. Entonces, lo que habíamos visto en el curso es que si tenemos un elemento de las oraciones compuestas, por más que haya elementos de las oraciones complejas, lo vamos a clasificar como compuesta. Y en respuesta a lo que decían por ahí por el chat, no, este pero es un conector, está al principio, no está coordinando nada. De hecho, literalmente iniciamos con esto. Entonces, todo lo que viene después no tiene nada que ver con el pero. En cambio, si te fijas acá los 2 puntos, ves que los 2 puntos están entre medio de una proposición y la otra, ¿no? Que en este caso, bueno, las 2 proposiciones que se están coordinando claramente son complejas, ¿no? Porque acá tenemos una subordinada sustantiva como sujeto y acá, bueno, teníamos un montón, ¿no? Tenemos modificadores actuando como adjetivas y modificadores actuando como adverbiales en el caso de la que empieza con cuando, la que empieza con pues y la que empieza con en tanto. Con lo cual, la 10 es una oración compuesta, ¿sí? Ok, seguimos con la 11. Vamos a apurarnos un poco así no nos excedemos del tiempo. ¿Cuál piensan de las 4 oraciones que sería la coincidencia es accidental? Esta es sencilla. Guarda con decir solo simple, bimembre simple, ni simple ni bimembre solo, porque bimembre también es compleja. Eso para que lo tengan en cuenta. Acá me dicen, hay sujeto y predicado. Buenísimo. Tener en cuenta que es un solo sujeto y un solo predicado, ¿no? Acá tenemos el verbo es, que es accidental, la coincidencia. Entonces, este es su sujeto. Un sujeto, un predicado. Bimembre simple, no hay mucho más. Pasamos a la siguiente. El signo que se utiliza en chino para la noción de crecimiento era una planta que se abría camino a través del suelo. Lo mismo sucedía en el antiguo egipcio y aquí creo que la coincidencia no es accidental. ¿Cómo la clasificarían? A la 12. Vayan analizando siempre cuando se trata de cómo clasificarlas los verbos que tienen, cuáles son sus sujetos, qué elementos tienen, qué nexos coordinantes, qué nexos subordinantes ven, tanto si es el caso de las compuestas y las complejas, ¿no? Obviamente. A partir de eso van a empezar a saber cómo clasificarla y la van a saber cómo ponerla, ¿no? Obviamente. Hola, de vuelta. Sí. Yo diría que es oración compuesta porque el punto y coma también separa 2 proposiciones y me parece que el i también. Ahí va. Porque si, A ver, ¿qué pasa con el i? que también si sacamos de contexto, digamos, todo el resto, decir aquí creo que la coincidencia no es accidental, también tiene sentido. Perfecto, muy bien, sí. Y lo mismo sucedía en el antiguo egipcio, también se podría separar. Ok. Buenísimo. Gracias. Acá, varias cosas. Vamos poniendo un poco en común lo que acaba de decir, que supongo que era Bren, porque dijo yo de nuevo. Tenemos esto también que queda afuera, el signo que se utiliza. ¿Qué es lo que se utiliza en el chino? Bueno, el signo, o sea, de nuevo. Van a encontrar que algo que se produce mucho con las adjetivas es que generalmente tienen el sujeto tácito porque el sujeto de esa subordinada es lo mismo a lo que modifican. Entonces claramente no van a decir el signo que el signo, porque suena horrendo además, y porque tienen el antecedente ahí nomás. Entonces, en este caso, subordinada hasta acá, adjetiva que modifica signo,
un sustantivo. Recuerden que las adjetivas siempre cumplen esta función. ¿Por qué? Porque modifican a un sustantivo. Acá podríamos decir el signo chino, por ejemplo, en vez de decir el signo que se utiliza. Pero bueno, queríamos aportar más información. Y después tenemos era, que era una planta que bla, bla, bla. Bueno, este signo, todo esto es el sujeto. O sea que el adjetivo está dentro del sujeto. Y después tenemos otro que justamente encabeza otra proposición porque tenemos se abría camino a través del suelo. Otra vez, ¿qué era lo que se abría camino a través del suelo? Una planta. Tiene el sujeto tácito que es exactamente la misma palabra la cual modifica. Otra vez, planta es un sustantivo, con lo cual está subordinada, que empieza con que, es adjetiva. O sea que acá en esta primera proposición, digamos, si tomamos todas las tres como una sola, en este primer fragmento, tenemos una parte principal, que es la del era, y la del signo con todo esto, y dos subordinadas complejas adjetivas, una en el predicado, otra en el sujeto, ¿no? Y como bien dijo por ahí la compañera, tenemos un punto y coma, porque esta parte tiene sentido por sí sola, se entiende. Y esta parte también se entiende por sí sola. Lo mismo sucedía en el antiguo egipcio, donde acá encontramos que el verbo del predicado sucedía y el sujeto, que es lo que sucedía en el antiguo egipcio, lo mismo. O sea, bueno, lo que veníamos diciendo antes, ¿no? Entonces este es el sujeto. Y tenemos, y aquí creo que la coincidencia no es accidental. Entonces tenemos creo como verbo principal y otro subordinada compleja de nuevo, que en este caso es que la coincidencia no es accidental. El sujeto de es la coincidencia y todo esto, ¿qué función cumple? Una función sustantiva, porque modifica al verbo, que en este caso es creo. Que creo que la coincidencia no es accidental. Entonces acá lo que yo creo es esto. Que también lo pueden reemplazar por el pronombre que reemplaza las construcciones de objeto directo, que es lo. Y aquí lo creo, ¿no? Porque el sujeto de este verbo, que acá está tácito, es yo. Entonces, vemos que todas son proposiciones distintas y que es una oración compuesta. Si nos podemos analizar qué tipo de compuesta, bueno, vemos que varias de las proposiciones están separadas como proposiciones yuxtapuestas y otras dos proposiciones como copulativas. Están coordinadas por un punto y coma de las yuxtapuestas y un i de las copulativas. Así que esta oración, por más que de nuevo tenga varias complejas, subordinadas complejas, se va a clasificar como oración compuesta, ¿sí? Así que el análisis está perfecto. Ok. 13. Un símbolo o un vocablo para el crecimiento es en un sentido muy real, común a todas las lenguas. ¿Cómo la clasificarían? Ok, dicen bimembre simple por acá, que tiene un solo verbo y que refiere al sujeto. Sí, es bimembre simple, tenemos es el único verbo que hay, cuyo sujeto es un símbolo o un vocablo para el crecimiento. Esto es lo que es común a todas las lenguas, ¿no? Así que la 13 es bimembre simple. Mientras tanto, vayan pensando en la 14. Sabemos qué es el crecimiento. ¿Cómo la clasificarían?
Ok, acá dicen bimembres. Ah, no, creo que es del anterior. Bimembre simple, sujeto tácito y verbo es. Ah, no, creo que es de esta. Sabemos también es un verbo. Y tenemos un qué. Vuelvo a preguntar, ¿cómo la clasificarían? Hay dos verbos. Nosotros sabemos qué es el crecimiento. Ahí va. Bimembre compleja, hay dos sujetos, pero ambos están tácitos. Perfecto. Repasen mucho las desinencias de los verbos, porque si no saben reconocer un sujeto tácito y cuál es el sujeto, les va a complicar bastante la vida este tipo de oraciones, y hay un montón así con sujeto tácito. Tenemos nosotros sabemos y tenemos qué es el crecimiento, que está modificando a sabemos. Esta es una subordinada sustantiva, ¿no? Porque aporta más información sobre qué es lo que sabemos. Sabemos eso. Nosotros sabemos qué es el crecimiento, ¿sí? Así que la 14 es justamente bimembre compleja, ¿sí? Ok, transponemos el símbolo chino por medio del símbolo egipcio o inclusive por el símbolo hispano crecimiento, pero ¿hay alguna otra coincidencia? ¿Cómo lo clasificarían en el caso de la 15? Tenemos verbos transponemos y hay. Bien, Martina. Bimembre compuesta. ¿Por qué? Porque tenemos un pero que está uniendo estas dos proposiciones. En este caso, claramente, si bien esta parte es unimembre, pues hay un verbo existencial. Esta sería como una especie de bimembre simple y ambas están coordinadas con pero. Porque acá transponemos, tiene el sujeto tácito que es nosotros. De nuevo, igual que en el caso de sabemos. ¿Cómo se dan cuenta de eso? Por la desinencia de este verbo. Entonces acá van a encontrar casos donde también, si bien la regla general de las compuestas suele ser que tienen que haber dos o más proposiciones, una de esas proposiciones puede ser unimembre. En ciertos casos, no es una regla que todo el tiempo se cumpla, pero les puede suceder. Así que esto lo considerarían una oración compuesta porque el pero de las adversativas está uniendo o coordinando esas proposiciones. Y nos queda la última, el nacimiento y la muerte quizás, aunque sospecho que las asociaciones de la muerte, su forma, su energía, sus colores, son inevitablemente diferentes en las distintas culturas. ¿Cómo la clasificarían? Teniendo en cuenta que tenemos sospecho y son como verbos. Recuerden analizar los sujetos. Acá sería sospecho, quién, yo, no, sujeto tácito. Y acá son, que son inevitablemente diferentes, las asociaciones de la muerte, su forma, su energía, sus colores. Oración compleja, el aunque marca dos proposiciones dependientes, no independientes, guarda. Sí, el aunque es la primera y el otro es el que. O sea, proposición adverbial encabezada con el aunque, que es concesivo, y después, dentro de esa adverbial, tenemos esta subordinada, que en este caso es sustantiva porque modifica sospecho, el verbo, que dice qué es lo que yo sospecho, ¿no? Sospecho esto. ¿Y qué pasa con la proposición principal?
Porque habíamos dicho que si esto está encabezado con aunque, esta sería toda la subordinada, ¿no? Lo había dicho recién. Esto no puede tener sentido por sí sola. ¿Y qué pasa con esto? El nacimiento y la muerte quizás. ¿Es una proposición? ¿Es unimembre? ¿Sería compleja? ¿Sería otra cosa? ¿Qué piensan? Bueno, chicos, no sé si se dieron cuenta, pero acá tienen una elipsis, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que la regla general, cuando tienen una compleja, cuando tienen una compuesta, es que tienen dos o más proposiciones. Acá hay proposición 1, que es adverbial, proposición 2, que es sustantiva. Pero ¿qué pasó con esta proposición? Yo recién dije que podían tener tranquilamente una parte que sea unimembre en casos excepcionales, pero este no es el caso, no hay una unimembre acá. Claro, es un predicado no verbal, pero ¿por qué se convierte en un predicado no verbal? Porque si ustedes ven lo que dice antes, transponemos el símbolo chino por medio del símbolo egipcio o inclusive por el símbolo hispano crecimiento, pero ¿hay alguna otra coincidencia? ¿Qué les están haciendo acá? Una pregunta. Y esto, el nacimiento y la muerte quizás, es la respuesta a esta pregunta, con lo cual hay una parte de esa proposición principal que está elidida, ¿sí? Quiere decir, el nacimiento y la muerte quizás es otra coincidencia. Entonces, el verbo principal no está explícito en esa parte, pero sí está presente por la elipsis, ¿sí? ¿Y por qué marco esto y por qué se los pregunto? Porque también hay un millón de ejemplos de elipsis de este tipo y ustedes, si no están atentos, van a clasificar esto probablemente como unimembre y capaz es una completa, es una compleja o es otro tipo y no se van a dar cuenta, ¿sí? O sea, si nosotros sacamos de contexto esto, decimos, bueno, predicado no verbal, ya está, unimembre, pero en realidad no, porque hay elipsis. Y el hecho de que haya elipsis hace que ese componente, si bien no esté escrito, esté ahí, como el sujeto tácito. Ustedes no dicen que no hay sujeto porque no esté mencionado, saben que hay sujeto. ¿Por qué? Por concordancia, ¿no? Que ahora lo vamos a ver. Entonces, bueno, en este caso, más allá de esto que quería enfatizar, tenemos una subordinada adverbial, una subordinada sustantiva, con lo cual esta es una oración bimembre compleja nuevamente, ¿sí? Entonces, para que se vayan anotando, recordemos, oración 1, bimembre simple, oración 2, habíamos dicho que podría ser tanto oración compuesta como bimembre compleja, dado que hay un error de tipeo. Oración 3, bimembre compleja, lo mismo que la 4 y la 5. Oración 6, unimembre. Oración 7, oración bimembre simple. La 8, oración compuesta. La 9, oración bimembre compleja. La 10, oración compuesta. La 11, oración bimembre simple. La 12, compuesta. La 13, bimembre simple. 14, bimembre compleja. 15, compuesta. 16, bimembre compleja, ¿sí? De todos modos, recuerden que las respuestas a todo esto las vamos a estar publicando durante el fin de semana, como habíamos prometido, que ya va a estar incluido toda la versión actualizada de este PDF con las versiones sin respuestas y al final todas las respuestas incluidas. Ahora, y en esto sí les pido por favor que traten de participar porque si no, no se resuelve solo. Tenemos el ejercicio 2 que en el examen les piden contrastar dos oraciones que son bastante similares, pero que difieren en cuanto a la organización de la información y el aspecto sintáctico. Y se los ponen para que justamente ustedes puedan justificar esto. Entonces, si alguien se anima, en principio, a decir qué notan en el ejercicio A, qué notan en las oraciones B, cuál es la diferencia y cómo justificarían.
En lo posible, primero lo de la A y la B, y después si alguien se anima a explicarlo con sus palabras, qué información encuentran en cuanto, qué diferencias se encuentran en cuanto a la información y en cuanto a el aspecto sintáctico, sería bárbaro porque esto sí que no lo vamos a resolver todo por el chat, va a ser un poco complicado, ¿sí? Entonces, diferencia, ¿qué vemos en la A? ¿Qué características? Por ejemplo, en el aspecto sintáctico. Que hay una oración compuesta. ¿En cuál? En la abren. ¿Por qué sería compuesta? O sea, encontrás pero, y, punto y coma, dos puntos, o, por lo tanto, coordinando alguna de las proposiciones acá o no. Recordemos que esos son los que coordinan taxativamente las compuestas para el examen, ¿no? No vemos ninguno de esos, obviamente. Entonces, no es compuesta. Pero sí vemos que tenemos un que y que tenemos un que, de nuevo, acá. Entonces, es oración bimembre compleja, sí, muy bien. Es una oración bimembre compleja. Tenemos esta proposición que recae en los traductores, que modifica carga, o sea, una subordinada adjetiva. Tenemos este verbo, creo, también. Y tenemos logra, o se logra, mejor dicho, que en este caso todo esto de acá es un modificador del verbo, en este caso un objeto directo, todo esto, que modifica creo, porque el sujeto de creo es yo, que está tácito. Así que yo creo esto. Creo que en ciertas ocasiones excepcionales la traducción se logra brillantemente. O sea, una subordinada sustantiva, ¿sí? Y acá, ¿qué pasa? Tenemos una carga insoportable recae en los traductores, un solo verbo, un solo sujeto. En ciertas ocasiones excepcionales la traducción se logra brillantemente, más allá de toda probabilidad, inclusive a veces más allá de toda posibilidad, un solo verbo, de nuevo, un solo sujeto. A pesar de esta carga, creo eso. Un solo verbo, un solo sujeto tácito, yo, de nuevo. Entonces, ¿qué pasa acá? Tenemos una oración bimembre compleja, como bien dijo Bren, y una colección, una seguidilla de oraciones bimembres simples. Esa es la principal diferencia en cuanto al aspecto sintáctico. Entonces, nos queda decir más o menos cómo sería el aspecto de la información, ¿no? Acá nosotros tenemos una especie de justificación, como para que ustedes vean cómo sería una justificación bien completa, ¿no? Creo que no les dan tanto espacio, con lo cual van a poder ser un poco más sintéticos, pero lo importante es que ustedes aprendan a visibilizar qué es lo que tendrían que justificar a la hora de hacer este examen. Entonces, si les piden que den la diferencia entre organización e información y aspecto sintáctico y que digan sus diferencias, van a tener que aprender a analizar qué oración tienen acá, qué oración u oraciones tienen acá, qué tipos, qué es lo que, en este caso, hace a las oraciones bimembres complejas, qué es lo que hace a las oraciones bimembres simples y cuál es la diferencia en cuanto a cómo posicionan la información en una y en otra, porque claramente esta oración no es lo mismo que esto. Entonces, como una especie de justificación para que ustedes tengan, diríamos que en el primer ejemplo la información se establece a través de una oración bimembre compleja que aporta distintos niveles de organización, dado que tiene tres proposiciones que cumplen distintas funciones dentro de dicha oración. Una proposición principal, que es esto, sería todo esto, pero en principal esto, yo creo, y dos proposiciones subordinadas, una adjetiva y otra sustantiva. Ya dijimos, esta era adjetiva y
esta era sustantiva. En cuanto al aspecto sintáctico, claramente se condensó toda la información en una misma oración con diferentes jerarquías, que es esta, ¿no? Porque tenemos proposiciones principales y proposiciones subordinadas y un valor sintáctico de dependencia debido a las proposiciones complejas. Es decir, que esto por sí solo no significa nada aislado de la proposición principal. Y acá pasamos a comparar las diferencias. En cambio, en el segundo ejemplo, la información se comunica a través de oraciones bimembres simples, porque tenemos 1, 2, 3, o sea que la información está toda separada. Por tanto, como explica acá, ya no hay una jerarquización de la información dentro de la misma oración, sino que toda la información tiene el mismo nivel en cierta forma. ¿Por qué? Porque son distintas oraciones bimembres simples aportando distinta información, no una sola oración con toda la misma información en la misma, ¿no? Entonces no hay algo más importante o menos importante, algo más independiente o menos independiente. Y acá, bueno, volvemos a reforzar, esto lo vemos reflejado en el aspecto sintáctico, no solo contamos con 3 proposiciones independientes en cuanto a su sintaxis, sino que cada proposición forma parte de una oración distinta. Y esta sería como la conclusión para condensar todo lo que ya dijeron, por ello se puede concluir que ambos ejemplos no comparten ni la forma en la que se organizan, ni su sintaxis, ¿sí? Si hay alguna duda sobre esto, abro, obviamente, toda duda a que lo consulten por el chat. Si no, pasamos ya directamente al resto, así no nos quedamos mucho tiempo más. Así que, nada, si hay alguna duda, lo dicen y yo cualquier cosa vuelvo a explicar. Sí. Martu, te doy la posta. ¿Se escucha bien? Sí. Genial. Bueno, siguiendo, vamos a seguir basándonos en el mismo fragmento que usó Malu para hacer todo lo gramático oracional. Bueno, en el examen les van a pedir que citen un ejemplo de concordancia y un ejemplo de hiperbatón. Nosotros acá pusimos 2 casos de concordancia y 2 casos de hiperbatón, más que nada para que pueda identificar algunos, unos pares. Así nada, queda claro. Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, ahora Malu va a volver a mostrar el fragmento y ustedes primero vamos a hacerlo de concordancia. Cualquiera de las 2 leyes, no importa si es de la primera o de la segunda. Tratemos de ir por orden, ¿sí? Porque yo sé que el fragmento es largo, pero para que no nos mareemos tanto, directamente empecemos por la primera oración, digamos, busquen en las primeros, no sé, 5 líneas, por decirlo de alguna manera, lo que se muestra en pantalla más que nada, para que no estemos tipo al final de la oración, del fragmento y eso. Así que quien quiera ofrecerse como voluntario o voluntaria para marcar cualquiera de 2, o sea, esto es muy fácil, o sea, es mucho más sencillo quizás que hiperbatón, así que nada, traten de participar, así también nos podemos ir temprano y no se extiende la clase como la clase anterior que se extendió bastante. ¿Alguno que quiera ofrecerse? A ver, si no, tenemos en la primera oración, ¿qué tenemos? O si no, tomemos otra dirección. ¿Creen que qué ley de concordancia hay ahí? A ver si hacemos así más rápido. La idea es que ustedes lo digan, ¿no? Pero bueno. Segunda ley. ¿Por qué lo decís? O sea, ¿cuál sería el sujeto ahí? ¿Qué pasa en ese caso? Porque recordemos que la segunda ley es entre el sujeto y el verbo que concuerdan en persona y número. Porque veamos que en ese ejemplo nosotros el sujeto lo tenemos tácito, ¿sí? No está explícito, si bien no está mal. A ver, busquemos un ejemplo donde esté explícito el sujeto, ¿sí? O sea, no es que no hay concordancia porque sabemos que el sujeto es nosotros, pero bueno, la idea es que nada, que busquen alguno que tenga el sujeto ahí, ¿se entiende? Pero hay, a ver, veamos toda la oración. Otra dirección, ¿qué les parece que es eso? ¿Qué es la palabra otra? ¿Qué tipo de palabra es? No me hagan decirlo a mí, ya les estoy dando mucha ayuda.
Otra es adjetivo, bien. Bueno, entonces si tenemos un adjetivo y dirección, damos por hecho que es un sustantivo, ya que otra lo está modificando, ¿qué ley tendríamos ahí? O sea, entre otra dirección, la primera, bien, la primera ley, que recuerden que el sustantivo y el adjetivo, ¿en qué concuerdan? Y díganme en qué concuerdan y en cuál es el caso en específico. Recuerden que esto, chicos, es más que nada para ustedes, porque en el examen lo van a tener que hacer y nada, la idea es que esto lo usen ustedes. Recuerden que no hay curso de español online por el momento de la facultad, así que es lo único que tienen por ahora. Género y número, bien, y en ese caso, ¿qué género y qué número sería? La primera ley, sustantivo adjetivo, guardar género número, sí, género número femenino singular, muy bien. Otra dirección, ¿sí? La A esa también nos marca que es femenina la palabra. Y bueno, dirección, si bien no termina en A o no termina en O, lo que sea, damos por hecho que es la dirección y no el dirección, ¿no? Ahí tenemos uno de la primera ley. Bien. Bueno, como ven, femenino singular. Así tendrían que ustedes citar, recuerden, muy importante a la hora de citar un ejemplo, las comillas. Pueden utilizar también, digamos, para añadir un poco de información que no sea necesaria para entender la oración, si la oración es muy larga. Entre paréntesis ponen 3 puntos, sí, puntos suspensivos. Lo vamos a ver igual nada. ahora en los próximos ejemplos Sí, porque sí, este era sí. cortito. Claro, claro. En este caso, no, o sea, se puede poner todo tranquilamente, no les va a ocupar mucho y la justificación la tienen que poner de esa forma, ¿sí? Primero poniendo cuál es la ley, ¿sí? Después en qué concuerdan, perdón, entre qué se da, sustantivo adjetivo, en qué concuerdan y cuál es el ejemplo en sí, ¿sí? Así que bueno, sigamos con la siguiente oración, vamos así por orden, que tenemos, estábamos hablando sobre la coincidencia, sugerí que perro no es coincidente con hand, chicken, o vaca. ¿Qué pasa acá? Lo mismo que pasa antes, ¿sí? O sea, estábamos hablando, está hablando como verbo, ¿sí? No es que hay un sujeto. Lo mismo, pasa lo mismo con el sujeto, ahí está tácito. Entonces, la idea no es marcar ese, ¿se entiende? Traten de evitar eso, ¿sí? Aparte, bueno, tenemos dos verbos, bueno, es medio, medio Sí, quilombo o para sea, marcar sugerí eso. también lo mismo, Sí, tácito, por eso, y en el caso de los pocos adjetivos que hay, no están coincidiendo claro. con un sustantivo y ni tampoco los sustantivos con ningún adjetivo, así que en el 2 no hay nada. Sí, sí, sí. Después tenemos también en la próxima, una en el caso de que las palabras, bueno, ahí tenemos otro ejemplo de lo que viene después, así que cuando coinciden exactamente en el número y orden de sus letras, ahí tampoco tenemos nada, no tenemos nada explícito, ¿sí? A ver, ¿qué en adjetivo? No tenemos ningún adjetivo, si no me equivoco. Bueno, idénticas, ¿no? Contaría como adjetivo. Claro, pero ahí ya están Pero como separadas por ya el está. verbo, entonces no es lo mismo, obviamente. Recuerden que tienen que estar, digamos, cumpliendo la modificación directa, ¿no? Ahí idénticas en realidad está modificando al verbo. Bueno, sigamos con, bueno, en esta oración sí, yo creo que la van a ver. En la 4, el término francés conscience no significa lo mismo que el inglés conscience, si bien se deletrean exactamente del mismo modo y derivan históricamente de las mismas raíces. ¿Qué pasa en ese ejemplo? Acá, ¿qué ley primero pueden ver? O sea, primero tienen que ver término francés, bien. ¿Qué O sea ley? que ¿Entre qué partes? claro, ¿En qué la concuerdan? justificación. Primera ley, bien. ¿Entre qué se daría en ese caso? Sustantivo, término, claro. Y adjetivo francés, bien. ¿En qué concuerdan? Ups, ahí va. Concuerdan en género y número, bien. Y ahora falta nada más que es en el ejemplo en concito. Masculino del plural. ¿Por qué plural? Si tenés singular, bien, singular. Sí, porque tenés el término francés, si no serían los términos franceses, todo se alargaría. Muy bien, bien. Ahí tenemos ya una de la primera ley también. Y tenemos otro más en esa misma oración, a ver si lo encuentran. Mismas raíces. Sí, para que no veo la oración Sí, completa. ahí voy. Perdón, Sí, es que sí, pero estábamos igual. y pensé que ibas a decir del mismo ejemplo y me Claro, sí, fui. sí, es que iba a decir eso, pero bueno, ya que estás. Uy, te fuiste. Sí, me fui remontando a la estratosfera. Mismas raíces, sí, mismas es el Sí. adjetivo, raíces es el sustantivo, bien, y bueno,
creo que ya sabemos que es la primera ley, sustantivo, adjetivo, y en qué cuál es ese caso en específico. ¿Qué género y qué número? Claro, qué género y número. Género femenino, bien, plural, muy bien, Bien. muy bien. Y después, en esta misma oración, tenemos, porque todavía no marcamos ninguna de la segunda ley, así que estaría bueno marcar una, así ya podemos pasar a hiperbatón y nada. Voy a ver si encuentran alguna en esta oración, ¿no? La del término francés, todo eso. Recuerden que la segunda ley es entre el sujeto y el verbo, ¿sí? Tenemos, bueno, nosotros tenemos ese verbo significa. ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué significa? ¿Cuál es el sujeto de significa en este caso? Lo tienen ahí. No, acá no hay tácito, no hay nada. Está ahí, literalmente. El término francés, bien. Ese sería el sujeto. Tenemos después el verbo. Bien. Entonces, ¿en qué están? O sea, bueno, ¿en qué concuerdan? Creo que lo saben, pero por las dudas. O sea, tenemos segunda ley, sujeto y verbo. ¿En qué concuerda la segunda ley? O sea, ¿qué cosa es? Si la primera es género y número, en la segunda, ¿qué tenemos? Persona y número, bien. ¿Y cuál sería esa persona y cuál es el número en este caso? Tercera persona del singular. Muy bien. Bien. Genial. Bueno, abajo también teníamos otro. Sí, el que sigue en la oración, que lo pongo acá más que nada para que lo vean. Sí, para que lo vean. Sí, que ahí tenemos la segunda ley, sujeto y verbo. El sujeto es conscience. Tercera persona del singular. Bueno, el verbo se asemeja, ¿no? Bueno, bien. Esto es lo de concordancia. No es difícil, pero bueno, nada, tienen que saber bien, acordarse cuál es la diferencia entre las dos leyes, citarlo bien también es importante. Bueno, pasemos a hiperbatón, ¿sí? Que quizás genera más dudas que eso. También lo mismo, tratemos de empezar por orden para no volvernos locos. Nada, vamos viendo si encuentran alguna, la más común ya saben cuál es, o sea, que la oración empieza con un modificador del verbo, y es fácil identificar cuando hay un modificador del verbo, creo yo, no sé. Así que bueno, si hay algún voluntario o voluntaria que quiera, si encuentra algo en ese fragmento, en las primeras oraciones. A ver, ¿qué pasa en la tercera oración? ¿Encuentran algo de hiperbatón? En la tercera, en la que empieza con aún en el caso. Mientras más rápido traten de participar, más rápido vamos a terminar y poder irnos. Piénsenlo de ese lado. Después tenemos cohesión y después queda puntuación. Pero este es un tema que a veces tiene bastantes complicaciones en el sentido de las excepciones y todo eso. Entonces está bueno que usen esta última instancia que tienen por ahora, porque tampoco sabemos cuándo va a ser el próximo curso, cuándo va a ser el examen, y recordando que, bueno, si hay alguno que está anotado ya, o sea, que está cursando ahora materias de derecho, va a poder anotarse a condicional de que apruebe el examen. Y si se anota en condicional y cursan una materia durante 3 meses y después lo dan mal el examen, se van a querer matar, básicamente. Entonces traten de prestar atención hablando, a esto. hablando desde la experiencia, tipo que ya está pensando en lo mismo. Porque es súper triste, entonces es como que es medio tiempo desperdiciado, por decirlo así, o sea, no es desperdiciado, pero se entiende a lo que voy. Entonces, bueno, nada, traten de identificar algo así, cualquiera, no, como decimos acá, la gracia es, ay, perdón, estaba hablando alguien. Sí, No, Brenda. que Sí, yo las vecino. escribí y encontré en No hay coincidencia en esta semejanza, que es una oración más abajo, No hay coincidencia en esta semejanza. Sí, qué cosa. O sea, que vos hay decís. ratón porque se alteró el orden común de la oración, porque empieza con el modificador del verbo. Pero ¿dónde Pues, está el sujeto si es Claro, ahí ese el es el verbo? problema. Eso pasa con Unimembre. los. Tipo, Claro. problems.
Ay, sí. No tiene No sujeto. tiene sujeto. tiene- Tipo, Claro. es un huérfano. Esta fue la que me equivoqué en clasificar. No, no pasa nada. Pero bueno, no sé si querés animarte y ves alguno más. Acá en el principio Sí, ya uno hay muy alguno claro. más. Sí, anoté aún en el caso en que las palabras son idénticas. Ah, justo que preguntaste, creo. Sí. Sí, Que Ujú. también arranca con el modificador del verbo. Bien. Puede ser Sí, sí, aún sí. en el caso. No, Sí. sí. O sea, el sí. modificador del verbo Sigue sería todo con eso el hasta la sujeto coma. y después el Uy, verbo, sí. espérenme que se me Bien. está yendo a cualquier lado. Sí, sí, no pasa nada. No quiero spoilear tipo en las que siguen por eso. Pero bien, sí, sí. En este caso igual el modificador del verbo es como súper largo en realidad. Este era el caso, ¿no, Malu? Sí, que teníamos como dos Claro, modificadores sí, del tienen verbo, dos. Este que estoy pero, marcando, claro, el de aún y después el de cuándo. Y claro. después de todo eso, recién ahí esto. En ese caso lo que hay que poner es, puedes poner, nada, como dijiste vos, empieza con un modificador del verbo y ya se da por hecho, ¿sí? Si no, igual ya cuando pones eso ya se da por hecho de que hay hiperbatón, ¿sí? No hace falta poner sigue con el verbo, lo que sea, ¿sí? Así que con eso estaré bien y acuérdense en la justificación siempre de cuando ponemos que se altera, o sea, hay que explicar qué es el hiperbatón, o sea, hay hiperbatón dado que se produce la alteración del orden común de la oración, entre paréntesis, cuál es el orden común de la oración, ¿no? Recuerden que en otros idiomas es distinto, más que nada por eso, porque esta comienza, bueno, en este caso con el modificador del verbo, ¿sí? Si fueran que arrancaría con el sujeto y seguiría con el modificador del verbo, bueno, empieza con el sujeto y sigue, ahí sí es necesario explicar, porque si no, si arranca con el sujeto, bueno, hasta ahí estaría bien, ¿se entiende? Ahí no habría hiperbatón. Bien, genial. Gracias, Brenda, Brenda, la estrella de la clase. Bueno, busquemos alguno más, porque la consigna decía 2, así que nada. Hay otro más también por esa zona. Sí, Yo por las por ahí dudas, hay. para ir haciendo como un poco también eliminación, si tenemos, lo vimos antes en concordancia, el Sí, término sí, sí. francés, sujeto, significa verbo, modificadores, acá no habría, conscient, sujeto, se asemeja, verbo, estos modificadores, no habría hiperbatón. Dijimos que esta es unimembre y que este modificador del verbo no está antepuesto, con lo cual tampoco. Entonces, Ujú, hasta acá. ujú. También tenemos esto, nosotros podemos en cambio volvernos, ya dijimos que el sujeto está tácito, nosotros, Sí, ya hice bastante ayuda ahí, así claro, que y ahí, bueno, ¿qué pasa con la próxima oración? Ahí, ¿qué vemos? En la 8 sigan sería. ustedes a ver si encuentran Claro, algún otro. y ya con eso terminamos con este ejemplo y vamos ya con cohesión y tratemos de nada, así podemos acelerar y no quedarnos trabados. Recuerden que, bueno, habíamos hablado, está en la clase teórica, de las excepciones que había. Una era el sujeto tácito, otra era de los conectores y los giros adverbiales, y teníamos otra con las preposiciones yuxtapuestas. Había otra excepción ahí, no sé si lo recuerdan, bueno, si no tendrán que repasarlo, pero bueno, ahí tenemos una preposición yuxtapuesta, como ven. ¿Y qué pasa en esta oración? ¿Hay hiperbatón? ¿No hay hiperbatón? Tenemos dos, o sea, está formada, digamos, por dos proposiciones. Tenemos el antiguo egipcio, un dibujito de un hombre que se arrodilla y eleva sus brazos, y después otra. Esto de manera muy obvia significa plegaria. ¿Qué pasa? Si yo arranco la oración con el antiguo el egipcio, ¿cuál es? Ahí tenemos, ese es el sujeto de la oración, ese es el sujeto de hay, si bien, bueno, lo de hay que es un verbo existencial, ¿no? Recordemos que ahí no tiene sujeto, ya lo había Claro, dicho antes por las dudas. sí, 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 sí. Pero ¿qué pasa con esto? Claro, ¿por qué está arrancando la oración? Ya es muy, o sea, ya está ahí, chicos. Tipo más no Sí, podía eso no es hacerse hay más. que hacer descarte, si no tiene sujeto. Y si eso no es un verbo, ¿qué es? Ahí dijeron modificador. Ahí Sí, está. no nos olvidemos modificador del verbo, ¿no? Porque modificador Sí, 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 cualquiera. sí. Sí. Bien, genial. Bueno, bien, Entonces voy para acá de nuevo. claro. La primera Así parte. Ay, ya perdón, porque antes. sacamos. Ahí Bien, va. sí, sí, sí. Claro, genial. Recuerden lo de saltera el orden común de la oración. Y ahí está está la otra también. Que Bueno, esta definición en este caso es bastante larga. ¿Por qué? Porque es una hay otra. proposición yuxtapuesta. Sí, Entonces
qué pasa con la segunda proposición, Martu. Así nos tiramos entre nosotros. Bueno, sí, igual está ahí. Como ven, la Por segunda eso. proposición arranca, claro, ahí como ven ya tiene la justificación, comienza con el sujeto. ¿Qué pasa? Esto, obviamente sí, es el sujeto, hasta ahí estaríamos bien. Ahora, ¿qué pasa? Antes del significa, que sería el verbo, tenemos de manera muy obvia. Bueno, ese de manera muy obvia, que en este caso está entre comas, ya que está alterado, digamos, porque no tiene que ir ahí, está modificando al verbo significa, ¿sí? En este caso. Entonces, ahí tenemos uno, como ven ahí, en la justificación comienza con el sujeto, pero continúa con un modificador del verbo en lugar del verbo. O sea, bueno, eso es obvio, ¿no? Pero pueden ponerlo o no, pero ¿se entiende por qué? Claro, yo la ¿Sí? pongo para que visibilicen que Claro, no está claro. cumpliendo el orden común, porque si no esto estaría después, Sí, sí. significa, esto significa de manera muy obvia plegaria, ¿no? Claro. Ahí sí habría orden común, acá no. Ujú. Por eso, lo importante, traten de, bueno, lo que hay que tener cuidado en esto a la hora, cuando ustedes tengan el fragmento, en el examen, ¿no? Fijarse eso. Primero, cuidado con el sujeto tácito, que es un error muy común. Nada, no acordarnos de que hay una excepción y cuando el sujeto tácito, siempre que el sujeto tácito esté adelante, o sea, sí. A ver, si nosotros tenemos, tomemos, por ejemplo, damos por hecho de que nosotros tomemos, ¿entiendes? Entonces, cuando pasa como por ejemplo en el otro caso que teníamos primero el modificador del verbo y obviamente el sujeto no lo teníamos, pero igual la oración está arrancando de todas maneras por un modificador del verbo, entonces en ese caso sí hay hiperbatón, así que Sí, igual, incluso, bueno, incluso si no cumpliéramos el orden que sería siempre poner el sujeto antes del verbo, si movemos el sujeto también antes del modificador del verbo, igual hay hiperbatón, con lo cual no hay Sí. ambigüedad al respecto de eso, Claro. por eso se considera que hay hiperbatón. Si empieza con el modificador del verbo a pesar de tener un sujeto tácito. Ujú. Bueno, Y yo quería agregar nada más dale. Sí, sí. que tengan mucho cuidado con este caso porque acá tienen hiperbatón en ambas proposiciones, pero Claro. a veces les puede llegar a pasar que tengan hiperbatón nada más acá. Y capaz ustedes Ujú. solamente leyeron la primera parte y la primera parte tenía orden común, Sí. pero esto sí tenía hiperbatón. Entonces, sean prudentes de leer bien todo porque capaz que no hay muchos ejemplos con hiperbatón y este es uno de ellos. Ujú. Digo, tener una segunda proposición con un orden alterado, ¿sí? Claro. Bueno, vamos entonces con cohesión textual y normativa. Recordemos, acá, bueno, en el examen, esto es un ejercicio muy parecido, o sea, es casi igual al del examen, nada más que nosotros agregamos dos ejemplos más. Básicamente, ustedes van a tener que identificar los mecanismos cohesivos. Recuerden que era todo lo que tiene que ver con cohesión gramatical, que teníamos referencia y elipsis, teníamos cohesión léxica, que era todo sinonimia, antonimia, serie ordenada, hiperonimia, hiponimia, y me falta uno, repetición. Y después cohesión léxico-gramatical, que eran los conectores. O sea, todo eso básicamente ustedes lo van a tener que marcar, obviamente si lo encuentran, ¿no? Entonces, básicamente tienen que primero decir qué tipo de cohesión es, ¿sí? Bueno, gramatical, léxico-gramatical o gramatical, y después qué hay en ese caso en particular. Vamos con el primero. Poetas y novelistas no escriben o no deberían escribir solo para ganar dinero, aunque no veo por qué no han de ganarlo si no se prostituyen, pero poetas y novelistas acomodan sus vidas de manera que puedan persistir en su trabajo durante el tiempo que necesitan. ¿Qué mecanismos cohesivos encuentran ahí? Recuerden que para todo esto, todo lo que tiene que ver con cohesión, lo más importante también es la interoracionalidad. Recuerden eso. No cuenta si está en la misma oración, ¿sí? O sea, cuando hay un punto, arranca otra oración y ahí se pueden marcar. Repetición entre poetas y novelistas, muy bien, ¿sí? ¿Y qué tipo de cohesión es la repetición? Léxica, bien, genial, muy bien. Bien, ahí tenemos una. ¿Y encuentran alguno más? Recuerden eso, que siempre a la hora de justificar van a tener que poner primero qué tipo de cohesión es y después, bueno, el caso, ¿no? En específico, en este caso repetición. Y subrayarlo, ¿sí? O sea, poetas y novelistas como Marco Malu, bueno, ustedes lo tienen que subrayar en el examen, ¿sí? ¿Encuentran algo más en esta? Recuerden que también qué pasaba con la cohesión léxico-gramatical. Básicamente eran los conectores. Entonces, también los conectores van a cumplir. Adversativa, pero eso no.
Adversativa es como... Creo que para conectores, seguro. Conectores, sí, conector adversativo. Pero quedó tipo adversativa ahí como... Claro, digo, random. ¿qué? Eso es sí, bien. El sus se refiere a poetas, pero está la ignoración, bien, por eso ahí no habría cohesión, digamos. Claro, por más no que habría tengas un referencia. antecedente antes, al estar en la Sí, misma sí. oración ya descartado también. Bueno, creo que Martina hacía referencia al conector, me imagino, que es pero, y es un conector adversativo. Si es eso, sí. Bueno, sí, ahí tenés un conector adversativo y es cohesión léxico-gramatical. Muy bien, recuerden, ¿por qué marcamos el pero? Bueno, primero porque es interrogacional y tenemos una oración antes. Si nosotros arrancáramos el fragmento con ese pero, y ahí no estaría cumpliendo la función de ser, o sea, de estar como contrastando con lo que se venía diciendo antes, ¿entiende? Por eso lo marcamos, ¿sí? Porque contrasta con todo lo anterior. Bien. No, igual, genial. Bueno, ahí Malu muestra la cosa y pasamos a la B. Ahí tienen cualquier cosa, si no entendieron, lo tienen ahí. Bueno, vamos con la B. Finalmente, el ejercicio de Nabokov como traductor y difusor de la literatura lo relaciona con la más evidente y potente forma de reescritura y que, según los planteamientos de Gerard Genet, 1989, se conoce como hipertextualidad. Esta es entendida por Genet como todo texto B. ¿Qué hay acá? Acá lo bueno es que la oración, digamos, la segunda oración es muy cortita, así que tampoco, o sea, básicamente tienen que encontrar ahí algo que se refiera antes o cualquier otra cosa. Eso está bueno. Sí, puse la referencia demostrativa de la cohesión gramatical, une a estas oraciones por el pronombre esta. Bien. ¿Y a qué hace referencia esta? A hipertextualidad. Genial, muy bien. Bien. Ahí tenemos, ¿ven? Ahí tenemos, bueno, demostrativa, por lo de recuerden lo de la distancia, en ese caso es la cercanía, eso es para que lo sepan ustedes, obviamente no se lo van a tomar. Ahí también Martina había puesto ahí referencia demostrativa. Bien, muy bien. ¿Encuentran alguna más? Genet puede ser. ¿Decís como repetición? Sí, no sé, yo solo había escrito esa sola. Ahora Pasa que con pensar. la clase pasada lo hemos visto como que no creo que lo está, o sea, el que escribió no lo hace como para volver a enfatizar en él, sino porque básicamente lo vuelve a decir el apellido, ¿no? Si no es como que vuelve a poner el nombre, quizás si pondría todo el nombre completo es como que quiere hacer ese énfasis, pero no, en este caso no sería por eso más que nada, ¿sí? Tenemos otro mecanismo, por ahí no lo ven, porque como dije, la sinonimia y la entonimia lo que tienen es que a veces no es tan literal y tenemos que ver el contexto de la oración, ¿sí? No es que vamos a tener feo lindo, por decirles algún ejemplo así, sino que por ahí tenemos una sinonimia, una antonimia, aunque no esté tan explícito para nosotros, ¿sí? Eso les tiro que hay una sinonimia ahí, a ver si la pueden encontrar, más que nada, porque quizás es un poco difícil de encontrar esa sinonimia y nada. Ahí habíamos marcado, como ven, un mecanismo cohesivo léxico, la sinonimia. ¿Qué pasa? Recuerden que, bueno, primero tenemos la oración. El esta ya lo hemos visto, que habían dicho que era la referencia demostrativa, es entendida por Genet como todo texto B. Ahí nos dice, es entendida, o sea, ¿qué cosa es entendida? Bueno, la hipertextualidad por Genet como todo texto B. Es decir, que para Genet la hipertextualidad va a ser entendida como todo texto B. ¿Se entiende? Ahí por qué hay una sinonimia, por qué ese todo texto B es lo mismo que decir hipertextualidad, o sea, básicamente porque lo entiende de la misma manera, entiende esa palabra como otra, pero están siendo sinónimos, por más de que literalmente no es un sinónimo, o sea, ¿se entiende? No es tan explícito el sinónimo, ¿sí? Como dije antes, como decir feo, lindo, grande, chico. ¿Se entiende por qué? Ahí hay sinonimia. A veces es difícil de identificar la sinonimia o la antonimia por estas cosas, porque es todo basado en el contexto de la oración. Escriban si se entiende o no. Si se entiende. Bien, así podemos avanzar. Pero bueno, nada. Más que nada eso, para que es lo que quizás genera a veces un poco más de problemas. Bien, vamos con la C entonces. Pero tengo plena certeza de que el inglés de Wiley no es la lengua de uso cotidiano, sin duda es clara, pero hay sutilezas,
hay esta palabra, reverberaciones, hay sentido de otro idioma. ¿Qué pasa acá? ¿Qué mecanismos pueden encontrar? Mm, 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 mm. Primero descartemos ese pero por las dudas. Estaba a punto de decir lo mismo. Me Sí, lees la por las mente. dudas, arranquemos por el conector, tenemos ese pero. Ay, Yo lo pará. pensé, pero Sí, tú lo dijiste. sí, sí. Sinonimia entre lengua e idioma. Ah, eso lo habíamos marcado, ¿eh? No. Mm. Sí, ¿no? Sí. Sí, sí. Lengua e idioma. Ujú. Bien. Muy bien, muy bien. Pero hay cosas que no las marcamos, pues se nos pasan por alto. Bueno, muy bien, ahí tenemos sinonimia. Y bueno, lo del pero que les decía es básicamente que, bueno, como ese pero está encabezando la oración y nosotros no tenemos la oración previa a lo que venía antes de ese pero, básicamente no lo marcamos, ¿sí? Ahí no hay, o sea, hay un conector adversativo, pero no tenemos el contexto para marcarlo. No tenemos esa interoracionalidad que es necesaria para marcar todos estos mecanismos cohesivos. Claro, si bien Bueno, empieza, digamos, con el claro. pero y sabemos que hay una oración que Sí. antecede porque empieza con mayúscula, además no es un fragmento, pero no tenemos Sí. la noción de contraste, esa noción adversativa que sí tendríamos si tenemos la oración previa, para ver qué es lo que contrasta con lo que se dice en esa oración. Bien. Bueno, entonces teníamos la sinonimia, muy bien. El sin duda, que como un conector, como que. Es un giro adverbial, así que no entraría Claro, como léxico. claro, Gramatical, perdón, léxico gramatical. claro. O sea, nosotros vamos a decir, leemos, perdón. Sin duda es clara. Bueno, ¿qué cosa es clara? ¿No se hacen esa pregunta si van leyendo? O sea, ¿a qué está haciendo? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué falta algo? ¿Qué está pasando en esa parte? Ahí lo dijeron. Ay, para que ahí me carga el chat. Elipsis, bien. O sea, ¿dónde estaría la elipsis? O sea, ¿qué se está elidiendo? Igual ustedes cuando marquen tienen que marcar dónde está la elipsis, no hace falta marcar qué es lo que falta, o sea, no hay que subrayar la palabra que falte. A menos que se lo pidan, eso Claro. siempre, ¿no? Sí, obvio. Por como está en el modelo no, pero bueno, puede variar, qué sé yo. Omite a la lengua. Bien. Sí. Bien. O sea, ahí, para que quede bien, por eso sea, sin duda, la lengua es clara, ¿no? Directamente lo omitimos. Como ven, ahí Malu lo marca como elipsis, o sea, ustedes pueden sacar una flechita, pero tienen que marcarlo. Es importante que ustedes sepan identificar bien dónde es que está faltando esa información, ¿sí? Muy bien. Genial. Bueno, sigamos entonces con la D. Esta acá va a haber varias cositas, así que presten atención. Desde entonces, la versión del poema dantesco ha sido injustamente olvidada o denigrada. Sin embargo, la traducción de Mitra tenía un rol imprescindible en nuestro país, nos guste o no nos guste su versión. Bueno, ¿qué encuentran ahí? Conector adversativo, sin embargo, bien. Bien. Ahí tenemos uno, que sería, bueno, cohesión léxico-gramatical. Acuérdense de eso. ¿Y sinonimia puede ser? Sí, ¿entre qué? El poema dantesco y la traducción de Mitre. Bien, sí. Ah, Puedes poner sí, o la versión del poema dantesco, más que nada todo, pero bien, sí. Ahí tenemos sinonimia. Sí, genial. Ahí tenemos cohesión léxica. Entonces ya tenemos el conector adversativo, tenemos la sinonimia. A ver si encuentran alguna que otra más. Esta está como plagado de cosas. Es como medio justo se da el caso de que nada. O sea, para ir descartando, ustedes van viendo. Bueno, vamos a ver si hay referencia. Bueno, buscamos pronombres. ¿Se encuentran algún pronombre de cualquier tipo? Sea personal, posesivo, demostrativo. ¿Encuentran algo ahí en toda la oración? Básicamente, en realidad, en la segunda sería más, ya que es lo más normal que pase eso, aunque puede suceder al revés. Claro, sí, no. Así que encuentran, vamos por para ir descartando y van viendo ustedes. No lo quiero decir yo, pero ya es como
Quedan 2 mecanismos más. Nos. Sin embargo, no, el sin embargo ya lo marcaron antes, pero sí. Sí, el nos. No, pero el nos no es en este caso, ¿no? Pero no hace, está la misma oración. Claro, está en la misma oración. Antonimia, ¿entre qué? Sí, claro, nos. Sí. Ahí Alejandra ponía antonimia. ¿Por qué la antonimia? Mm, 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 mm. Va igual por la referencia personal. Les doy esa pista. Tenemos un pronombre. Entre injustamente olvidada o denigrada e imprescindible. Sí, ahora que lo pienso podría ser, porque aparte lo está contrastando ya de por sí en el sin embargo. Puede estar contando como un antónimo, ¿no? Va como una antonimia, no como un antónimo. ¿Malú? ¿Opiniones? Su. Pero sí. Su. Viene Bárbara, sí. Ese su a qué está haciendo referencia. O sea, ¿de quién es la versión? Básicamente hay que hacer esa pregunta. Claro, hace referencia, también puede ser a la versión del poema dantesco, es esa, o sea, pero sí, es de Mitre. Pasa que de Mitre estaría en la misma oración. Entonces, no sería en esa, sino en la versión del poema dantesco sería, ¿se entiende? Porque traducción de Mitre está en la misma oración, más que nada por eso. Y después había una más, justamente con esa palabra versión, como ven ahí se repite la palabra versión. Eh, por eso esto también sé que a veces es un poco medio quilombo estar leyendo y encontrar un montón de cosas, pero bueno, puede darse el caso de que les den un ejemplo así y tengan que ustedes estar muy atentos, porque si falta algo, va a faltar algo y va a estar mal, ¿se entiende? O sea, ese es el problema, tienen que estar muy atentos a todo, pero muy bien. Así que bueno, ahí tienen la justificación. Igual recuerden que vamos a pasar este PDF, este documento con las respuestas, así que no, si no llegan a entender algo o a copiarlo, después lo pueden ver. Mal igual lo marca para que ustedes lo vean, porque nosotros teníamos la justificación, nada más no lo marcamos, más que nada porque el documento se lo vamos para que ustedes lo resuelvan, ¿se entiende? Si no es muy obvio, si está todo marcado. Así que nada, vamos con la última y ya después tenemos puntuación y son libres. La E. Creo que con esta frase Wilcock quiso subrayar que lo que más añoraba de Buenos Aires era el espíritu cosmopolita y no era por la UX. La suya era una consideración elegíaca aquello que había dejado para sus cohesivos encuentran ahí. Oli, de vuelta. Oli. Puse la cohesión Sí. gramatical de la referencia por medio del pronombre posesivo suya une a estas oraciones. Bien, ¿de quién es entonces la consideración en este caso? Puede ser Va, sí. aposición omnívora. No, pero como es posesivo, es de una persona, en este caso es de una persona. Ah, sí. O sea, está hablando de Wilcock en este caso, pero bien, sí. O sea, es una referencia, o sea, es una cohesión gramatical, referencia, bueno, personal, con un pronombre posesivo. Suya hace referencia a Wilcock, bien, bien, genial. Ahí tenemos una referencia personal, como en este caso pronombre posesivo. ¿Alguna otra más que encuentren? O sea, ahí aquello, bien, aquello, genial, ¿qué referencia es? Lo que más año, o sea, hace referencia a eso, sí, o Buenos Aires, o puede ser espíritu cosmopolita. No está muy explícito, ya que como es un pronombre que indica lejanía, a veces es un poco complicado bien marcar dónde, pero sí, podemos decir Buenos Aires, o sea, que era o sea, aquello que dejó para siempre, bueno, Buenos Aires,
O puede ser también el espíritu cosmopolita. Yo diría que es mejor poner Buenos Aires, ahí en ese caso como fuente de la información para ese aquello. Y bien, sí, ahí puso Martina, que es referencia demostrativa. Bien, genial. Y bueno, ¿encuentran alguno que otro más? O sea, cuando nosotros marcamos el primero con el pronombre ese posesivo de suya, ahí, bueno, ¿qué cosa, o sea, qué es eso suyo? Digamos, ¿qué es lo que era de él? ¿Sí? Sabemos que es de Wilcock, bien. Ahora, ¿qué cosa? Ahí, ¿qué pasa? Falta algo. ¿No notan que falta una palabrita? Pues decimos, bueno, ¿qué cosa? Y lo tienen literalmente al lado. Está ahí lo que falta. ¿Ven ahí? La vocación. ¿Dónde está la...? Sí, en realidad la traducción... Claro. O sea, vos decís, creo en esta frase, Hugo quiso rayar lo que más era Buenos Aires, el espíritu como política de esos años, visible en la vocación unida por la traducción. Para mí es más la traducción suya. Pero, no sé, pues sí, ¿no? Más la traducción, Malu, ¿no? Claro, la traducción suya. Sí, sí, sí. ¿Se entiende? Entonces, ahí tenemos, entonces, en esta oración tenemos 3 mecanismos cohesivos gramaticales, ¿sí? Cada uno distinto, ¿sí? Como ven ahí. Así que nada, más que nada eso es todo lo de cohesión, es importante porque, bueno, como cambió ahora el método de que lo toman, antes era citarlo, o sea, ustedes podían prepararlo de antes, marcárselo en el libro y ya citar ustedes el ejemplo perfecto, digamos, bueno, listo, esto ya lo sé que está bien, ahora les cambian y les dan directamente ellos el fragmento, ¿se entiende? Así que bueno, bien, y ahora vamos con lo último que va a ser puntuación. Vamos a tener primero ejercicio similar al examen, va igual, así que les damos, o sea, ustedes tienen que justificar por qué es el uso, como ven ahí, marcados en negrita, en este caso, bueno, lo tenemos también en verde, para hacer que es más énfasis, y después vamos a tener un fragmento, un pequeño fragmento con signos de puntuación para que ustedes puedan identificarlos en un contexto, todo en un texto, digamos. Sí que es un buen ejercicio que también pueden usar ustedes para practicar, digamos, fuera de este curso, digo. Así que bueno, empecemos. Claro. Sí, 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 sí. Claro. Así que bueno, empecemos por la A. Acá vamos a tener que justificar el uso del punto y coma, como ven ahí. Más adelante, Paz hace notar que el poeta, cuando escribe, no sabe cómo será su poema. El traductor, cuando traduce, sabe que su poema debería reproducir el poema que tiene bajo los ojos. ¿Para qué se están utilizando el punto y coma en este caso? Para hacer pero en este caso, ¿qué pasa? Vos tenés 2 proposiciones, o sea, porque o sea, vos decís, más adelante pasas a notar que el poeta cuando escribe no sabe cómo será su poema. Bien, el traductor cuando traduce, o sea, estamos hablando tenemos otro sujeto ahí, que es el traductor, o sea, básicamente serían independientes, ¿no? Como decimos, sintácticamente independientes. Y ese punto y coma está haciendo alusión a qué tipo de oración, qué tipo de proposición, que lo vieron con Malu, ¿no? Esto es de gramática oracional, más que nada. O sea, tiene... Uh-huh, uh-huh. Claro. Entonces, sí, como el punto y coma tiene 2 usos, el primero es el que ha dicho Bren, que en este caso no es, que se utiliza para separar elementos, ese no es, entonces el otro, como ahí puso Julieta, separa proposiciones yuxtapuestas, ¿sí? Recuerden que tiene 2 usos, ¿sí? Bien, vamos con la coma. Y la coma, bueno, como saben, tiene un montón de usos, es la más confusa a veces. Un símbolo o un vocablo para el crecimiento es, en un sentido muy real, común a todas las lenguas. Como ven, acá tenemos 2 comas, ¿sí? Así que la palabra o en este caso la frase está entre comas, ¿sí? Recuerden eso, van a ser las 2 las que hay que analizar, no una sola, obviamente. ¿Qué creen que pasa ahí? ¿Cuál es el uso de esas comas? Y lo mismo yo les recuerdo cuando ustedes lean las acepciones, no las calquen cuando tienen que justificar esto. O sea, no pongan la definición entera si hay cosas que no están en el ejemplo que ustedes tienen. Ustedes tienen que adaptar la definición al ejemplo que tienen acá. Por ejemplo, digo, cuando tienen más de una opción en la acepción. No pongan todo, pongan lo que les queda en el ejemplo. Claro.
¿Qué creen? ¿Qué tenemos entre comas? ¿No? Si yo vengo diciendo un símbolo, un vocablo para el crecimiento es, yo tranquilamente puedo seguir la oración y decir común a todas las lenguas, pero sin embargo estoy añadiendo algo enfatizándose en un sentido muy real. ¿Qué pasa con ese en un sentido muy real? Sí, es una posición, Bren, pero decimos en cuanto a lo que es la justificación de las Claro, comas. que lo tienen todo O sea que la digamos, posición, en el texto. literalmente también. Digo, si definimos a posición, ¿qué podríamos decir? Mm, mm, mm. Que está delante y detrás de lo que se podía omitir. En este caso No. no, o sea, simplemente ese en un sentido muy real es un comentario que uno hace, ¿no? Que lo estás diciendo así, en un sentido muy real. Es algo como, a ver, sí, podés omitir eso, pero la gracia es que como es un comentario, o sea, eso hace un comentario básicamente, o sea, no es necesario ponerlo. Ahí tenemos un comentario en este caso, como ven. Y lo que yo decía es que sí, es una posición. ¿Y por qué es una posición? Porque es un elemento intercalado en la oración. Está entre Ujú, comas porque literalmente lo metimos ahí en medio de el verbo y el claro, modificador del verbo. ¿se entiende entonces esto? Sé que la coma es lo más confuso de todos, En este caso, yo, porque bueno, a veces yo digo algunos nada son muy más parecidos. como aclaración en este caso que es bastante utilizado. Por favor, no se Ujú, olviden de esto, decir dónde están las comas, si tienen delante y claro, detrás, sí, ponen sí, delante sí. y detrás. No se olviden mencionar que es un elemento intercalado en la oración. Y no se olviden de Ujú. poner qué está realizando, un comentario, una aclaración, una conclusión o lo que sea, ¿sí? Porque cualquiera de estos elementos que se olviden a la hora de justificar ya está incompleto. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, sigamos entonces con paréntesis, que bueno, es más simple. La traducción de dicha novela en verso resultó en una obra de 4 volúmenes, el 80% de ella repleta de comentarios y estudios críticos, una labor que le tomó 10 años de arduo trabajo. ¿Qué pasa ahí? ¿Las paréntesis para qué se utilizan? Los paréntesis, perdón. Mm, mm, mm. ¿Qué pasa con los usos que tienen los paréntesis? Que no son muchos, la verdad. Para añadir información aclaratoria. Bien, sí, sí, todo eso que está entre paréntesis, en este caso, es un elemento aclaratorio, una aclaración, agrega lo que capaz no tiene nada que ver. En este caso, sí tiene algo que ver porque está hablando, o sea, está haciendo una aclaración sobre los 4 volúmenes, el 80, o sea, una obra, esta obra en realidad no de los 4 volúmenes, pero bueno, ¿se entiende? Es necesario. En cambio, si él dijera un libro que, entre paréntesis, ¿no? O una obra que me encantó mucho y a mi mamá también, por ejemplo, ahí sí vos decís, ¿y qué tiene que ver? ¿Se entiende? Como que no tiene mucha lógica, ¿no? Como que es medio al pedo decir eso, perdón, pero es así. En cambio, si decimos, o sea, está haciendo literalmente una aclaración sobre, bueno, las obras. ¿Se entiende por qué es una aclaración en este caso? Y si fuera literalmente como decís vos, Martu, que dice, no sé, bueno, Sí, dicha novela en verso resultó una obra de 4 volúmenes. Ay, la verdad que no me gustan las obras en muchos volúmenes, tipo algo así súper descontextualizado, claro, diríamos que inserta un elemento incidental, pero es dentro de la misma acepción, tiene una sola acepción, insertar elementos aclaratorios o incidentales. Incidentales es esto, tipo, no tiene nada que ver. Aclaratorios en este claro, caso porque claramente tiene sentido lo que está diciendo, que aporta más información sobre esto que es lo que le antecede, ¿no? sí, sí, sí. Así que bueno, sigamos con las comillas. Recuerden, las comillas que están marcadas en verde, ¿no? Traduzcamos con prolija literalidad. En el mismo lugar donde me encuentro estoy empezando a cantar con guitarra y con altisonante perífrasis. Sí, perífrasis. ¿Qué pasa con estas comillas de ahí? ¿Para qué se están utilizando? Para citar, bien, para ser más formales, para incluir una cita textual, pero sí, bien, sí, sí. Como ven ahí, las comillas se utilizan para incluir una cita textual de los dos puntos S, incluir una también eso nos lo marca quizás, pero bien, muy bien.
Y vamos con los 2 puntos, ¿sí? Y ya después pasamos a lo que es el texto y listo. Traductores, un oficio tan a la vista como invisible. ¿Para qué se están utilizando los 2 puntos ahí? Y recuerden evitar decir para qué se usa textual los 2 puntos en general, ¿sí? Recuerden que, por ejemplo, la coma es una pausa breve. Bueno, no hace falta que obviamente pongan la coma es una pausa breve, ¿sí? Porque casi todo, por ejemplo, o sea, eso, una definición. Sí, la acepción que tienen, van a ver que tienen conclusión, creo que es definición, No, era aclaración. la de un ejemplo, ¿Cuál era la otra? clasificación. Ah, Pero bueno, no, acá no pensé hay un que... ejemplo ni una clasificación. Claro, no. No, porque hay algunas que tienen varias y Después tienen estaba que la ver de la cuál es. numeración también, cuando ella indica Mm, lo que representa, pero bueno, acá no hay una numeración tampoco. claro. O sea, básicamente lo que sigue después de traductores, ¿qué creen que es? No es una definición, sino que quizás es medio complicado a veces identificar cuando es así, pero bueno, literalmente es uno de los usos que tienen en las escritos, sino todo en la teoría, Ahí tienen que va, volver a... Ahí está, Brenda y María Luz. genial. Para que se ve no me carga, pero bueno, doy fe, lo que decís. Bueno, sí, como ven ahí tenemos, se utilizan porque después de la proposición sigue una conclusión que se refiere a la misma, ¿sí? Toda esa conclusión de un oficio tan a la vista como invisible, bueno, se refiere a traductores, que es los traductores, o sea, esa es la conclusión de los traductores, ¿se entiende? Bien, bueno, genial. Y ahora vamos con el último ejercicio del taller de práctica oficialmente. Y como ven ahí, ¿qué pasa? Pusimos un fragmento y la idea es que ustedes, con todos los signos de puntuación, también si quieren con el punto, pero bueno, el punto es más como para un repaso, pero creo que lo deben saber para qué se utilizan. Más que perdón, de interrogación en este caso. ¿Se acuerdan que teníamos, vamos a ir por digamos, 2 tipos? O sea, cuando teníamos signos de interrogación o signos de aclaración, ¿qué pasa en orden? Y tenemos SABA. Podían formar parte de una oración, o sea, que la oración sea simplemente una pregunta o una, ¿cómo se dice? Una la Parte del palabra. enunciado, sí, un No, fragmento. no, 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 quería decir, no, porque uno es tipo una pregunta y lo otro sería una, Exclamación. cuando eso. Exclamación, o bueno, podría ser de que sea parte de la oración y que la oración siga. ¿Qué creen que hay acá? Esos, que hay varios. Sí, hay 3 preguntas básicamente ahí. ¿Para qué se están utilizando? ¿Forman parte de una oración o simplemente son una oración en sí, esas preguntas? ¿Qué creen? Son una oración. Bien, cada uno, como ven, ¿sí? ¿Cómo navegar entre traducciones y traducciones? Ya también la mayúscula también nos marca, ¿no? Ese comienzo de una nueva oración. Y como ven, cuando termina la última pregunta, después viene una mayúscula, ¿sí? Así que ahí también está separado, así que bien, genial. En este caso, como ven ahí tienen la justificación, los signos de interrogación, enmarcan enunciados que formulan preguntas, se utilizan al comienzo y al final de las oraciones. Bueno, ahí Malu marcó ese punto. ¿Qué tipo de punto es? Como saben, hay 3, así que esto es sencillo y tampoco obviamente genial. Bien, se utiliza un murecido para separar oraciones. Después vamos a ir con la copa, que ahí tenemos entre todo un prócer en esto, coma, lo más fluido posible para ir una coma. Ahí, ¿qué pasa con las 2 comas? Hay 2 casos, o sea, no es que la coma se entiende, no es que es lo que está entre comas, sino primero, ¿qué pasa con la primera coma? Que sería la de todo un prócer en esto, coma. ¿Cuál de los usos de la coma es? ¿Cuál de los tantos que tiene la coma? Ahí es algo que vimos antes también, en la primera parte de lo que estuve dando yo, más que nada. O sea, si nosotros leemos la oración, literalmente, está arrancando por el sujeto, primera pregunta, ¿eso es el sujeto? ¿O el sujeto viene después? Ya con eso nos vamos dando cuenta que lo que está antes de la coma, todo un proceder en esto, en este caso, es el modificador del verbo. Entonces, ¿qué pasa cuando la oración arranca por algo por lo que no debería arrancar básicamente? Para decirlo en medio criollo.
Como ven ahí tienen la justificación. La coma está detrás del elemento antepuesto que invierte el orden común de la oración. Como la oración está arrancando por el modificador del verbo, ¿sí? Y lo alteramos, obviamente, se pone una coma para después continuar con lo que sigue, ¿sí? Que sigue después sí con el sujeto y después con el verbo, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, sí, ok. Bueno, y la próxima coma que tienen ahí, bueno, se decía que se trataba de hacerlo lo más fluido posible para que el lector no esté recordando todo el tiempo que lee un libro traducido. ¿Para qué se usa esa coma? O sea, ¿qué estaría haciendo? O sea, ¿qué sería ese para que el lector no, toda esa cosa? Eso es lo que vimos en el anterior uso, estaba también, o sea, en los anteriores ejemplos estaba. ¿Saben? ¿Alguno? Que ya queda poquito, les juro que este es el final. Y son libres. Traten de hacer el último esfuerzo. Si no, bueno, lo vamos a ir diciendo, pero es para ustedes, para que puedan identificarlo todo dentro de un contexto que a veces quizás es más difícil, porque cuando te dan una oración sola, bueno, está bien, no, por ahí no te cuesta tanto. Delante de profesiones encabezadas por el qué. Sí, pero ahí no empezás por el qué, porque no es el para, entonces no sería, salvo que sea que el lector, o sea, ¿se entiende? Ahí no. O sea, básicamente todo eso de para el lector que no está recordando es una aclaración, ¿sí? Básicamente realiza una aclaración, ¿sí? Todo eso, todo que viene después de la coma es para aclarar algo, ¿sí? En este caso, para que el lector no esté recordando todo el tiempo que lee un libro traducido, ¿sí? ¿Se entiende por qué es una aclaración? Bueno, sigamos entonces. Bien, genial. Esas comillas, ¿qué pasa con esas comillas? ¿Para qué se están utilizando? Algunos, si quieren, o sea, directamente desmutense y hablen, más que nada, para que sea más rápido. Cita textual, bien, cita textual, genial, sí, sí, sí. Todo eso que está entre comillas es una cita textual, ¿sí? Lo que venía diciendo, si bien no tenemos esos dos puntos quizás tan literal de que citamos una cita textual, sabemos que todo eso es algo que dijeron, básicamente. Bueno, vamos con las comas, ¿sí? Se van a volver locos con las comas. Acá está todo muy pegado. Bueno, ahí tienen, después del engagement, o como sea, tienen una coma. Y después, antes de ese de cobo, para no, ahí tienen otra coma. O sea, primero vamos a ir con esas dos comas, ¿sí? O sea, entre de eterna cadencia, lo que tenemos entre comas, ¿qué pasa? ¿Qué es ese? Es parecido a lo que teníamos antes también. O sea, a ver, no sé cómo explicarles para que no sea. A ver, ustedes, después de Leonora, es una aclaración. Sí, pero lo que también es, a ver, que es importante, o sea, nosotros tenemos Leonora Deichmann como el sujeto. ¿Y después qué pasa? ¿Dónde está el verbo? No sigue literalmente el verbo después de. Hay algo antes que está alterado, en este caso, como teníamos en el ejemplo anterior. ¿Sí? Eso que está entre comas está alterado, ¿sí? Básicamente. Entonces, se está utilizando para eso, ¿sí? Pero sí, realiza una aclaración. Claro, o sea, si está alterado y realiza en este caso realiza una aclaración, sí, perdón, me agarró un lapsus, o sea, Iba a pero eso decir es importante también que lo pongan, que está alterado, ¿no? Porque la justificación es toda esa, ¿se entiende? van a haber veces que se van a superponer como los usos muchas. Claro. O también la misma coma que usan para una cosa puede usarse para otra. Que de hecho, bueno, les va a pasar acá. Bueno, ¿entienden entonces por qué? Entonces, después, vamos con, ¿cuál es la próxima coma? Sí, pues seguimos con las comas, ¿no? Sí. Bueno, las comas de ahí que está marcando Malu. Entre momento de enumeración. Bien, sí, sí, sí. O sea, para enumerar
Después, vamos con... ay, bueno, ahí tenemos otro. Sí, sí, déjalo. Bueno, la otra coma, como ven ahí, que se dice antes del dice. Más fácil, si no, ya está. Todo eso, claro, todo eso se realiza en la aclaración. O sea, sí, básicamente todo eso sería el modificador del verbo también. ¿Se entiende? Después vendría recién el verbo. O sea, es larguísimo todo eso, pero se entiende por qué. Sí, o sea, todo eso es un modificador del verbo. Y después en el dice, o sea, todo eso está hecho para hacer lo que teníamos, ¿sí? Básicamente, forma parte de lo mismo, ¿sí? Así que se utiliza para eso. Después nos queda esa coma. Bueno, lo que importa es tener traductores hechas del mejor modo posible, sabiendo que la traducción es un ensayo. Y en esa coma, primero vamos con ese, después vamos con las otras. Es más que nada, siempre es casi siempre lo mismo. Las comas en este caso están muy usadas casi siempre para lo mismo. ¿Para qué se está haciendo? ¿Qué viene después de esa coma? Dale, que después quedan los guiones, eso es más fácil, punto y coma, eso es más fácil que esto. Ay, no sé si lo pusieron en el chat porque no me carga. Pero... Bien. Sí. Como ven, todo eso después de la coma vendría a ser una aclaración. Bien. Sí, sí, sí. Y después tenemos otras comas más que la tienen ahí, o sea, el último el último en ese párrafo, que serían las de, sabiendo que la traducción es un ensayo, coma, una propuesta. ¿Qué pasa ahí? Ensayo, propuesta, interpretación. ¿Qué función está cumpliendo la coma ahí? Enumeración, genial, bien. Bueno, y vamos con guión. El guión que luego está más arriba. ¿Para qué se está utilizando? Ahí me lo va a marcar. Como ven ahí, en de Lidia, o sea, entre de Lidia y, bueno, por Mónica, toda esa parte, ¿qué función están cumpliendo? Los guiones, ¿no? Aclaran los guiones, sí, muy bien. Incorporan elementos aclaratorios, pero sí, bien. Todo eso que está entre guiones es una aclaración. Bueno, ¿qué pasa con los paréntesis? Perdón. Que hay varias, pero todas tienen el mismo uso en este caso. Recordemos que teníamos dos, elementos aclaratorios o incidentales. ¿Qué creen que es eso? ¿Algo aclaratorio o algo incidental? Elementos aclaratorios. Genial, bien. Bueno, ven, en este caso tenemos los guiones, bueno, y las paréntesis están cumpliendo lo mismo. Después, ahí Malu lo va a mostrar para que vean la justificación. Y después nos quedarían las comillas, que tenemos, ahí está. Lo que importa es tener traducciones, bueno, todo hasta el final, básicamente, las comillas. ¿Qué es todo eso? ¿Para qué están utilizando las comillas en ese caso? Cita textual, bien, ya está todo eso, ya también marcado por ese dice 2 puntos, todo lo que viene después, cita textual, genial. Y nos quedan ya 2 cositas nada más. Tenemos punto y coma, que está casi al final de la oración. Y eso, tenemos, bueno, creo que en este momento seguimos contando con excelentes profesionales y la traducción argentina está pasando por uno de sus mejores momentos. Y eso, por supuesto, fortalece la industria del libro en nuestro país. ¿Cuál ese punto y coma? Separa proposiciones yuxtapuestas, muy bien. Ya nos queda nada más una coma. Son libres. La coma, como ven ahí, en ese sentido, coma, las editoriales independientes en los últimos 15 años han estado a la cabeza de este fenómeno. ¿Para qué se está utilizando la coma? ¿Qué sería en ese sentido? ¿Qué tipo de palabra detrás de un conector? Sí, en este caso es un giro adverbial, pero es esa misma
excepción, o sea, es ese mismo uso, digamos, que tenés o un conector o un giro adverbial. En este caso es un giro adverbial más que nada. Es eso solo. ¿Se entiende entonces más que nada todo esto? Nada, era extra para que ustedes puedan reforzar y verlo en un mismo contexto todo y puedan ir viendo. Yo después de cuanto a lo que es la parte del giro adverbial quería agregar Un buen que ejercicio para los que vinieron a todas las clases. Sí, sí, para los que vinieron a todas las clases, bueno, nada, gracias por habernos acompañado. Y bueno, los que vinieron hoy también y que se quedaron hasta fuera de hora un montón de clases tuvimos. Así que nada, bueno, después vamos a ir viendo todavía lo de la práctica para la escritura y algo que tenga que ver con los textos, quizás más de la comprensión del texto, por si a alguno o alguna le quedaron dudas. Más que nada eso, ¿no, Malu? Bueno, y después novedades también, si llegamos a tener el examen, obviamente las vamos a estar diciendo por nuestras redes sociales, ya sea fechas o cómo se va a evaluar, lo que sea. Así que nada, obviamente cualquier duda y o consulta siempre pueden hacerlo en nuestras redes sociales, que bueno, Malu las dejó anteriormente. Bueno, en la biblioteca tienen todo el material, lo vamos a pasar más adelante, ¿no, Malu? sí, y recuerden que el fin de semana vamos a actualizar todas estas respuestas, así que después las van a encontrar ahí en la biblioteca virtual. En la carpeta que dice Nexo va a estar no solamente esto, sino también ejercicios de talleres de práctica previos, que si bien no son sobre este dossier de textos que le van a tomar este año, les puede servir porque en definitiva son ejercicios sobre las mismas aristas, digamos. Así que eso tenganlo en cuenta también. Así que bueno, nada, chicos, gracias por estar. Buen finde y esperamos que les hayan servido todas estas clases.